amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues nada, vamos a seguir aquí con la segunda clase. Ya sé que esto no es lo mismo y bueno, a mí me encantaría estar allí con vosotros, la verdad, porque el trabajo en casa fue mil veces más aburrido. Pero bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, así que es lo que toca. Espero que no estéis ahí muy saturados tampoco de trabajos y de actividades que hacer. Yo he intentado mandaros actividades no muy largas, así que bueno, espero que lo estéis llevando lo mejor posible, ¿vale? Y nada, nos quedamos el último día aquí con el tema de la Revolución Rusa, así que vamos a seguir. Para repasar muy rápidamente lo que vimos el otro día, eh, a ver, simplemente para que os quedéis con ello, acordaros que Rusia a comienzos del siglo XX, desde el punto de vista político, tenía un sistema basado en la autocracia, es decir, una figura principal que es la del zar, viene a ser el rey de Rusia, que es el que tiene el poder absoluto y no lo comparte con nadie, y que desde el punto de vista económico teníamos una economía bastante precaria, muy rudimentaria y muy atrasada, en la que tanto obreros como campesinos viven en unas condiciones de vida bastante miserables y una sociedad pues muy polarizada en la que la mayoría de la gente efectivamente son obreros y campesinos muy pobres y la otra, bueno, una pequeña parte de la sociedad es una aristocracia que vive en una completa opulencia, tiene todos los lujos, tiene todas las tierras y las acapara para sí misma, ¿no? Y bueno, vimos un poquito también la oposición al régimen y sobre todo quiero que os quedéis con la figura de los bolcheviques, porque los bolcheviques van a ser los verdaderos desencadenantes luego de la Revolución Rusa. Son básicamente obreros cuya ideología consistía en la dictadura del proletariado, es decir, consideraba que la clase obrera tenía que tomar el poder por la fuerza y establecer un gobierno de obreros en forma de dictadura si fuese necesario, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a introducirnos ya en lo que es la Revolución Rusa en sí. O sea, el otro día vimos un poco los antecedentes, ¿no? Cómo es la situación previa, que hay que conocerla, y ahora pues vamos a ver un poquito en qué consistió esta revolución, ¿no? Bueno, os dije que había habido, antes de la Revolución Rusa, cuyo año es 1917, un ensayo anterior de revolución que sería la Revolución de 1905. Esta Revolución de 1905, acordaros que se saldó con el Domingo Sangriento, es decir, con esa manifestación que el zar acabó reprimiendo por la fuerza, fusilando a los manifestantes, y que hizo que la imagen del zar quedase muy demacrada y que por eso tuviese que aprobar la creación de un parlamento o una duma para dar una imagen de que el régimen se había democratizado, aunque en realidad no había democracia ninguna porque el parlamento era una pantomima para que los ciudadanos se conformasen pensando que realmente el régimen había cambiado, ¿no? Entonces nos quedamos el otro día más o menos en esta situación. Bueno, desde que se produce esa pequeña revolución en 1905, la situación en Rusia, mmm, bueno, adopta la forma de una relativa calma, ¿no? La gente está más o menos tranquila, pero en 1914 la cosa va a cambiar, y vosotros ya sabéis por qué va a cambiar en 1914. Rusia entra en la Primera Guerra Mundial, y al entrar en la Primera Guerra Mundial la situación cambia por completo. Bueno, acordaros, que esto ya lo tendríais que tener estudiado, que en la Primera Guerra Mundial Rusia entró a la guerra realmente porque era aliada de Serbia y luego después, bueno, pues se formó esa alianza que ya existía entre Gran Bretaña, Francia y Rusia, que van a ser los principales enemigos de los alemanes y de los austrohúngaros. Bueno, pues, ¿por qué os cuento esto? Porque comienza la Primera Guerra Mundial y al comenzar la Primera Guerra Mundial empieza también una verdadera crisis en Rusia. Una crisis primero porque los soldados están en el frente ruso murió una importante cantidad de soldados, de hecho hubo 2 millones de muertos y hasta 4 millones de heridos, y ya no solamente el problema son las muertes en el frente, sino que toda la situación derivada de la Primera Guerra Mundial va a provocar una gran miseria, precios muy altos, es decir, el precio de los productos de primera necesidad empieza cada vez más a subir, y ya os he dicho que las clases campesinas sobre todo eran muy pobres y va a haber un momento en que no se pueda permitir ni un trozo de pan que llevarse a la boca. Los salarios también empiezan a bajar porque cada vez más recursos se destinan a la guerra y esa situación va a provocar una crisis y va a provocar, bueno, pues una gran inestabilidad y descontento entre la sociedad rusa, ¿vale? Es decir, esos productos de primera necesidad, como por ejemplo la harina, que era lo más básico porque la gente se alimentaba de pan, pues no había. Entonces, al no haber harina, empieza una situación muy tensa dentro de lo que es la sociedad rusa, ¿no? Bueno, además de esto, de esta situación provocada por la Primera Guerra Mundial, los rusos se dan cuenta
de que esas pequeñas reformas que hace el zar en 1905, de democratizar el régimen y tal, han sido verdaderamente una farsa y que ese espíritu de 1905 no ha triunfado, con lo cual podemos decir que la sociedad rusa está mosqueada no solamente por la situación derivada de la guerra, sino también porque quiere un régimen político mucho más democrático y el zar no lo permite. Bueno, ¿qué va a provocar esto? Pues esto va a provocar la primera de las revoluciones rusas. Ojo, digo la primera porque en este año, en el año 1917, se van a producir dos revoluciones, ¿vale? Una revolución en febrero y otra revolución en octubre. Entonces, la de febrero tiene características distintas de las que tiene la de octubre, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a empezar primero con la de febrero. Bueno, pues el 23 de febrero de 1917 se produce una huelga general en la que tras la huelga general, bueno, pues los manifestantes se dirigen hacia el Palacio del Zar para pedir, bueno, sobre todo paz, es decir, que termine la guerra, y también alimentos para la población que se está muriendo de hambre. Bueno, ante esta huelga general, el zar pensaba que el ejército le iba a apoyar, pero en lugar de apoyarlo a él, el ejército se pone a favor del pueblo, con lo cual, al ponerse a favor del pueblo, al zar no le queda más remedio que abdicar, ¿vale? Es decir, el zar ve que nadie le apoya, con lo cual decide marcharse del Palacio de Invierno de San Petersburgo, de hecho se exilia para que no lo asesinen y, bueno, pues tiene que abandonar el poder. Entonces, ¿qué pasa una vez que el zar abandona el poder? Bueno, pues como el zar abandona el poder, que es el rey, se establece por tanto una república. Al establecerse una república, el poder pasa automáticamente a la Duma, es decir, a ese parlamento que el zar había creado, que aunque tenía pocas funciones, en ese momento era la única que podía asumir el poder político. Entonces, la Duma adopta el poder y al adoptar la Duma el poder se crea un gobierno provisional, es decir, se crea un gobierno que, bueno, va a intentar convocar elecciones y que su objetivo es crear una república burguesa. Es decir, en esta primera revolución de 1917 lo que se intenta es establecer una república de tipo democrático y liberal, como las que había en el resto de Europa, ¿vale? Esta república liberal va a estar encabezada primero por Lvov, que va a ser durante los primeros meses la figura fundamental de este gobierno provisional, y durante este gobierno provisional se aprueban una serie de reformas aperturistas que permiten que vuelvan del exilio personajes que el zar no permitía que estuviesen en su territorio durante el periodo anterior a la revolución. ¿Por qué os cuento esto? Porque una de las personas que regresa a Rusia del exilio es esta figura que tenéis aquí, que es Lenin, que es el personaje fundamental dentro de la revolución rusa, ¿vale? Bueno, se establece un gobierno provisional, ya os digo, este gobierno provisional propone una serie de reformas para crear una república burguesa y democrática, pero Lenin empieza a promulgar una serie de ideas por el pueblo en las llamadas tesis de abril, ¿vale? Las tesis de abril son unas ideas que defiende Lenin y que empiezan a tener cada vez más seguimiento entre el pueblo ruso, ¿vale? Su principal lema es este que tenéis aquí, paz, pan y tierra, básicamente. ¿Qué es lo que les ofrecía Lenin al pueblo y por qué las masas empiezan a sentirse atraídas por las ideas de Lenin? Pues lo primero, Lenin lo que pide es que Rusia se retire de la Primera Guerra Mundial. Una de las peores decisiones que toma el gobierno provisional es que decide continuar con la guerra y la gente estaba harta del conflicto. Entonces, lo primero que dice Lenin es que si ellos llegan al poder, se van a retirar de la Primera Guerra Mundial. Lo segundo que pide es la redistribución de las tierras, es decir, os he dicho que los campesinos de Rusia son campesinos pobres que no tienen tierras propias, con lo cual Lenin lo que les va a prometer es que una vez que llega al poder redistribuirá las tierras entre los campesinos, ¿vale? Lo mismo con las fábricas promete que se las va a entregar a los obreros para que sean ellos quienes las controlen. Y el poder se lo quiere entregar a los soviets. Recordad que los soviets eran esos consejos de obreros que se crean justo después de la revolución de 1905, ¿vale? Aparte de nacionalizar los bancos, es decir, de que todo el dinero de los bancos pase a ser del Estado. Es decir, Lenin empieza a prometer todas estas ideas y la gente en Rusia cada vez se ve más atraída, bueno, pues por las ideas que propone Lenin, ¿no? Claro, esto también va a provocar una crisis en el gobierno provisional, porque como la gente empieza a apoyar a Lenin, podemos decir que deja de estar poco a poco a favor de ese gobierno provisional. De hecho, en esos años, como continúa la guerra, en los años, vamos, quiero decir en esos años, desde que se establece el gobierno provisional en febrero de 1917, sigue todavía presente el hambre,
la Primera Guerra Mundial continúa y las revueltas son continuas hasta el punto de que este personaje, Lvov, se ve obligado a dimitir y eligen a otro presidente del gobierno provisional que va a ser Kerensky, ¿vale? Que va a intentar llevar a cabo una serie de reformas de tipo político y social. Pero ya os digo, el principal error de ese gobierno provisional que se crea en febrero es la decisión de continuar la guerra, ¿vale? Bueno, pues al mismo tiempo los soviets, encabezados por Lenin y por el partido bolchevique, van a ser los que estén conspirando en contra de este gobierno. Ellos lo que piden es, que ya os lo he dicho, retirarse de la guerra y crear una república obrera, ¿vale? Formada sobre todo por los soviets. Bueno, pues Lenin va a aprovechar la situación que hay desde febrero de 1917, es decir, que el gobierno provisional no encuentra los apoyos suficientes para tomar el poder por la fuerza, ¿vale? Al mismo tiempo, su camarada Trotsky va a crear un ejército propio que se va a denominar la Guardia Roja y gracias a ese ejército los bolcheviques y los soviets conseguirán tomar el poder, ¿vale? Bueno, aquí tenéis algunas fotos de la Guardia Roja, que es este ejército que los bolcheviques, encabezados por Lenin y por Trotsky, crean para ir tomando el poder y quitárselo al gobierno provisional, ¿vale? ¿Y cuándo se lo quitarán? En octubre, ¿vale? En octubre de 1917 es cuando se produce la verdadera revolución rusa, que es la revolución bolchevique, ¿vale? Entonces, bueno, lo que quiero que os quedéis es con esto, que febrero es una revolución que tiene como consecuencia la abdicación del zar, en el que se crea una república de tipo liberal y de tipo burgués, ¿vale? Que intenta establecer un régimen democrático, pero un régimen democrático que encuentra pocos apoyos porque deciden continuar con la Primera Guerra Mundial, que es algo que el pueblo no quiere, ¿vale? Entonces, que sepáis esto, que os quedéis con ello y ya en la próxima sesión os explico en qué consiste la Revolución de Octubre, que es la revolución bolchevique en sí, y bueno, cómo se van desarrollando luego los acontecimientos, ¿vale? Así que nada, un abrazo chicos y cuidaros mucho, ¿vale? Adiós.